¿Qué tal amigos de Servifrío? Como siempre, éxito en todas tus actividades. Hoy te voy a hablar del aire acondicionado no prende. Y te pregunto, ¿revisaste la corriente eléctrica? Bueno, de ese te trata este video, que vamos a estar estudiando la alimentación o el suministro de corriente eléctrica en un aire acondicionado. Y vamos a comenzar por un diagrama. Debemos comprender los componentes que están insertos en un aire acondicionado, que son los responsables del encendido. Y vamos a estar chequeando cómo funciona cada uno de ellos, cuál es la alimentación de estos y cómo funcionan correctamente. De allí que las conexiones eléctricas de alimentación es el punto de este video que vamos a estar estudiando juntos desde Servifrío CB. Pues bien, debo comenzar indicándote que en todo equipo, en todas las viviendas, hay una fuente de alimentación, conocida como tablero o brequera. Allí están los breakers, viene la corriente eléctrica. La mayoría de los equipos de aire acondicionado son de 220 voltios. Para ello tendría que tener una fase o L1, otra fase o L2. Pero vamos a estar encontrando también equipos de 110 voltios. Estos se administran con una fase y un neutro. Bueno, aquí ya tenemos el tablero, la brequera, son comunes en las viviendas, una más grande que otra. Yo te recomiendo que cada aire acondicionado tenga sus propios breques. Si son 220, son morochos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a trabajar en función del consumo de corriente de cada equipo. Vamos a hablar del tomacorriente. Primeramente, son unos dispositivos donde usted mete la clavija del equipo. Algunos están conectados a unos ticinos de forma directa, pero muchos usan sus tomacorriente con protectores eléctricos. Entonces allí hay que verificar si en el tomacorriente con un voltímetro está llegando. Aquí ya tenemos la imagen del enchufe. Tenemos un cable tierra, un cable neutro y un cable potencial. Esto es un equipo de 110 voltios. En los equipos de 220, entonces tendríamos dos cables potencial y no hay neutro porque trabaja con dos fases, L1 y L2, o sea, 110 y 110 voltios. Pues bien, el voltaje de funcionamiento, como le venía diciendo, de los aire acondicionados, está entre los 108 voltios y 230 voltios, dependiendo de la conexión eléctrica. Y otros equipos, la mayoría de ventanas, que todavía son de otra tecnología, están en 110 voltios. Bien, aquí tenemos el voltímetro o pinza para medir el voltaje. Tenemos las puntas y vamos a revisar la entrada de alimentación también del breque. En un lado de los equipos es muy importante que veas la etiqueta del equipo que te dice qué voltaje, qué corriente de funcionamiento, qué tipo de gas, qué tipo de tecnología es. Bien, una vez que con este voltaje mides la bornera plástica del equipo para ver si le está llegando el equipo en la consola los 220 voltios, donde dice L1 y L2. Algunos equipos, dicen neutro y tierra. O sea, fase, neutro y tierra. Aquí te enseño un diagrama para que puedas ver con el voltímetro, fíjate que está marcando 220, que puedes medir en la entrada del capacitor, ¿verdad? Y del neutro. Allí tienes que ver que debe entrar porque ahí está el cable que viene de la bornera, el cable de alimentación, y este cable va a alimentar la tarjeta directamente. Bueno, debemos verificar para saber si el aire está protegido, que los cables de alimentación tienen sus tres patas para que esté aterrado en las casas, un tubo de cobre, si el aire acondicionado está en el tomacorriente de la pared, si está conectado y protegido por un fusible de retraso. Aquí tenemos un fusible de retraso conocido como un protector de corriente. Realmente él es un retardador de voltaje. Cuando se va la luz o hay un pico alto, él tiene un regulador de alto voltaje y bajo voltaje y él simplemente corta la corriente hasta que se estabilice para que luego continúe enviando el voltaje requerido. Este regulador o retardador de voltaje se conocen como protectores, son supervisores y permiten cortar la energía cuando hay los picos de tensión de manera directa, porque tiene una tarjeta inteligente y la venden en todas partes. El color rojo indica que llegó el voltaje, pero está apagado. El color amarillo es que ya va a estar alerta y el verde es que ya comienza el funcionamiento. Cuando está en verde ya usted sabe que el equipo puede comenzar a trabajar porque ya se estabilizó la corriente. Bueno, la clavija o cableado del aire acondicionado. La clavija es el tomacorriente, el enchufe, el macho,
que trae el cable, esta clavija trae 3 patas, 2 son la corriente y 1 que es la tierra. Vienen de algunos de forma china, de forma recta, diagonal. Tiene que diversidad, pero lo importante es que sea para estos equipos. La lectura e interpretación de planos eléctricos es de gran ayuda para detectar una falla. Tenemos los diagramas, ahí vienen con colores, vienen en inglés, algunos en español, te dice los colores y algunos símbolos que te ayudan a identificar el plano. Aquí tenemos el diagrama, como lo pueden ver acá. Aquí está el compresor, el capacitor, el ventilador. Tiene otro capacitor de ventilador, una bornera, un selector de velocidades y un termostato. Todo esto permite que el equipo funcione correctamente. Bien, recuerda inscribirte a tu canal Servifrío CB. Te saluda el ingeniero César Viloria, con mucho cariño para apoyarte con tus dudas que tengas. Inscríbenos al canal, suscríbete, dale a la campanita y forma parte de la familia de Servifrío con mucho cariño y mucho esmero para que puedas aprender o resolver un problema. Bueno, ubicación del switch o selector de voltaje. Cuando hablamos de selector de voltaje, es esa perillita cuando es manual que usted le da tac, 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 tac. Ahí tiene velocidad de alta, high, velocidad media, medium y velocidad baja, conocido como low en inglés. Pues bueno, este selector aquí tenemos ya la imagen del selector. Fíjate que tiene allí las 3 alimentaciones y el común, que es el cable de alimentación, y le va a dar pase según en la selección que usted le dé para que el cable común se conecte con cualquiera de estos 3 y haga la intersección de corriente. ¿Ve? Y aquí tenemos la línea, es aparte para que vaya directamente al equipo. Tenemos que ubicar el termostato en el diagrama. El termostato es un interruptor de corriente por frío. Es el que le da el corte o trabajo al compresor de acuerdo a la temperatura que está trabajando. Él es importante muchas veces chequear si está llegando el voltaje ahí. Tenemos el motor ventilador, también tenemos un diagrama. Este tiene el negro, el cable azul y rojo. Son muy comunes en estos equipos. Ventiladores de 60 Hz, tiene su capacitor y tiene su entrada alimentación. Es importante que usted conozca ahí. El compresor, allá en el diagrama lo vimos, tiene 3 conexiones. Un punto común, que es el que viene del termostato, del térmico. El punto de run, que es el trabajo, la línea de trabajo del equipo. Y el start o arranque, que es el que se conecta entre el run y el start para que, a través del capacitor para que potencie y pueda trabajar. Bien, aquí tenemos una imagen del compresor con su capacitor, cómo van conectados los cables para que, fíjense que el cable del start y del run están unidos en un capacitor. Es allí donde va el capacitor que le va a dar el potencial de arranque, en este caso al compresor, de manera muy importante para que se pueda realizar el encendido de este equipo. Bien, el diagrama eléctrico, cortesía de Carrier, un equipo de 36.000 BTU. Ahí tiene las 3 velocidades, su funcionamiento, para que pueda identificar en el diagrama cómo trabajan las 2 líneas a través de un relé potencial para que se suministre. Bien, aquí tenemos una foto o un diagrama de una tarjeta universal. Fíjense, están las clavijas, la alimentación, el transformador, los sensores, la unidad display, capacitor, motor swing y el motor ventilador. Todo esto conectado con un relé que dice común, es el CON, y el ON es el que va para el encendido del compresor. Bien, hablamos de conexiones de fase en el inicio. La mayoría de los equipos son de 220 y tienen un relé donde entra la corriente directamente. Otros le entran la corriente es a un terminal en la tarjeta. Pero la mayoría de los equipos se alimentan en el relé y este alimenta la tarjeta. Este cable de alimentación que viene de la bornera energiza el neutro. Este es un neutro, aquí está marcado en azul, aquí está señalándose. Es importante identificar en la tarjeta cuál es el neutro. En otro video anterior, ahí tenemos toda una amplia explicación sobre esto. Aquí estamos hablando de la alimentación de corriente del equipo. O sea, los puntos que vas a revisar para saber si está el voltaje. Hablamos de este neutro, que algunos lo alimentan en la tarjeta directamente. Uno llega primero a la bornera y después a la tarjeta, o al revés de la tarjeta va
en este caso al capacitor, va a depender del modelo de los equipos. Todo eso tiene que irlo chequeando. Aquí está la bornera. Fíjate que está un cable rojo y un cable azul que entran en la bornera. Tenemos un cable, esas son de alimentación de entrada y ahí de salida para que el equipo funcione correctamente. Aquí tenemos un diagrama, está la fase, lo que denominamos fase y neutro. En los equipos 220, repito, los dos son fase, pero se le habla de fase y neutro para diferenciar. Aquí está una línea roja y una línea negra. Fíjense cómo funciona el ventilador con una fusilera, un varistol, la clavija y el compresor. Bueno, aquí tenemos un espacio donde te invitamos a que nos visite a ver otros videos de Servifrío, como es falla en el reloj, en el timer y el termostato. Espero que te haya gustado este video. No dejes de suscribirte y síganos en Servifrío CB. Te saluda César Viloria.